Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a este su portal de luz. Hoy aprenderemos a decir no. Cuando hablamos de este tema estamos hablando de honestidad. ¿Qué tan honesto eres cuando dices que sí y realmente quieres decir que no? ¿Qué tan honesto eres contigo y qué tan honesto eres con esa persona que ha solicitado tu ayuda y tu atención? ¿Cuál es el precio que tienes que pagar por no ser honesto contigo? El convertirte en una caja para almacenar frustraciones y situaciones porque sencillamente dejas de ser tú. Pretendes ser lo que la otra persona quiere para satisfacer a la otra persona o a las otras personas, olvidándote de ti, que eres el ser más importante. El ser más importante que debes ver tú primeramente. No puedes pretender que otra persona vea en ti el ser más importante si no lo ves tú primero. Y ese es el problema. Intentamos de una forma u otra venderle a la otra persona que somos buenos, y el ser bueno para nosotros es estar disponibles las 24 horas del día. La persona que no sabe decir no, por lo general, se compromete muchas veces sin poder hacer aquello por la cual se ha comprometido, y tiene como resultado que queda mal ante la persona que le pidió o le solicitó su ayuda y su atención. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué las personas que le cuesta decir no tiene una facilidad para entender el no de otra persona, pero le cuesta entender que otra persona pueda entender su no? Lo que pasa es lo siguiente: cuando una persona está en la situación donde le piden un favor, en ese instante esa persona empieza a crear una película de él, que la persona que está pidiendo el favor no tiene ningún tipo de conocimiento. El que está pidiendo el favor sencillamente pide el favor, pero la persona que va a dar la respuesta en ese momento empieza a fabricar una película, y es la siguiente: si yo le digo que no, esa persona va a cambiar conmigo. Si yo le digo que no, esa persona va a pensar que soy un tonto o una tonta. Si yo le digo que no, va a dejar de verme como bueno, o va a dejar de ser mi amigo, o me va a dejar de apreciar, y todo eso se traduce en sí. Entonces, lo más importante es entender que esa es tu historia, que no necesariamente esa historia es real. Esa historia te la estás creando tú, y es por temor a ser tú mismo y que la otra persona no te acepte tal cual eres. Y ahí vamos a la raíz del problema. La raíz del problema es autoestima. Yo tengo que ser 100% aceptable por los demás, pero soy 100% aceptable por mí mismo. ¿Qué tanto me acepto yo? Entonces confundimos el ser bueno con ser tonto, y las personas se dan cuenta de eso y se aprovechan de que eres bueno. Entonces te piden favores y cada vez que lo necesitan estás tú allí. El principio de todo esto es el temor a ser tú mismo. Lo más importante de todo esto es que ese es un camino, como todo lo que hemos hablado en los temas anteriores, que empieza por aquí, que empieza por uno mismo. Si tú eres honesto desde el principio de cualquier relación interpersonal en la que tú estés involucrado, tú vas a ver que la relación va a funcionar. Y él va a entender, o ella va a entender, que cuando tú puedes, vas a estar allí, pero cuando no puedes, no vas a dejar de ser su amigo, ni la persona excelente que eres, ni el extraordinario amigo que eres o que representas. Sencillamente no puedes, y esa persona lo va a entender como lo entiendes tú, con la misma facilidad que lo entiendes tú cuando te dicen que no. Empecemos por decir no ante esa petición mía de decir sí cuando yo realmente quiero decir no. Empieza por ser honesto contigo mismo para que puedas empezar a ser honesto con los demás. Entonces, lo más importante es entender que eres tú el que debe dar la primera piedra, o poner la primera piedra para construir esa base sólida, y que las personas realmente puedan quererte y conocerte como tú eres. Es increíble el estrés al que te sometes tú cada vez que te comprometes en algo que realmente no puedes o no quieres, pero que una vez que te comprometes empiezas a ver cómo lo vas a hacer. Que aparte de hacer lo que tienes que hacer para la otra persona, igualito tienes que hacer tus cosas. Tienes que
asumir las responsabilidades que tienes. Aprende a decir no. Así como dices sí, ponle un freno de mano o un freno de potencia antes de responder, y en el momento que te estés creando esa película en donde el resultado es decir sí, en esa película ponte como el protagonista, pero del otro lado, en donde es la persona que entiende tu no. Esa capacidad que tienes tú para entender el no del otro, que esa misma capacidad la tenga el otro para entender el no tuyo. Sencillo. Haz la prueba. Si te conviertes en una caja en donde almacenas todas esas frustraciones, situaciones que no te gustan, ¿qué pasa con eso? Que a medida que eso se va llenando, te vas a convertir en una bomba de tiempo, que cuando esa bomba estalle, le vas a dar la oportunidad en ese momento a que esa persona te conozca realmente cómo eres. Evidentemente una situación no muy favorable, porque ya vas a estar molesto o molesta. Y le vas a decir todo aquello que no le dijiste cada vez que decías que sí cuando realmente querías decir que no. ¿Por qué someter tu cuerpo a una situación de esa manera? ¿Por qué desperdiciar tu tiempo? ¿Por qué querer cautivar al mundo sin primero conocerte a ti, cautivarte a ti y ser un motor que proyecte y que cautive al mundo con toda su energía maravillosa, su esencia y su luz, que tenga la capacidad de brillar en cada rincón del mundo? ¿Por qué tienes que pagar un precio tan caro? ¿Por qué tienes que pagar un precio tan alto? En donde eres tú, en donde tienes todas las riquezas para disfrutarlas y así compartirlas con los demás. En la medida que entendamos que cada quien es como es y que debemos aceptar cada quien como es, al igual como me debo aceptar yo, te vas a dar cuenta que las personas que van a estar contigo van a ser realmente esas personas que te quieren, que te aprecian, y van a ser realmente amigos auténticos. Esos amigos que están en las buenas y en las malas, que no te desamparan en los momentos más difíciles, y que en los momentos buenos y en los momentos malos te dicen lo que te gusta y lo que no te gusta, porque el ser amigo no es ser complaciente. El ser amigo es ser honesto y decirte las cosas tal cual son en el momento que se le deba decir, evidentemente en la forma correcta. Pero eso es un verdadero amigo, no aquel que solamente hace uso de ti cuando lo necesita y porque sabe que le das la oportunidad por ser bueno. No confundamos ser bueno con ser tonto. Y empieza a amarte, a quererte, a valorarte, porque eso es lo más importante. Olvídate del miedo, divórciate del miedo. El miedo no tiene nada que ver con nosotros. Espero les haya gustado este tema y reflexionen al respecto. Es solamente 2 letras, una sílaba. No. Practícalo con el espejo. No. En el próximo encuentro vamos a hablar de las 2 fuerzas que mueven el mundo. Esas 2 fuerzas que nos mueven o nos paralizan. Se trata del amor y del miedo, de la luz y la oscuridad. Lo que representa esas 2 fuerzas para el mundo y para el ser humano. Esas 2 fuerzas en donde la línea fronteriza es tan delgada que muchas veces la cruzamos sin darnos cuenta. Solamente cuando nos paralizamos producto de ello. Un abrazo gigante. Recuerden, dale me gusta, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, haz tu comentario y tus inquietudes si quieres, y nos vemos en la próxima. Bendiciones.